Hoy vamos a explorar un caso que obligó a un tribunal internacional a hacerse una de las preguntas más complicadas que existen, no solo en el derecho, sino en la vida misma. Se trata del caso Aluevoetuque contra Surinam, una historia sobre justicia, cultura y sobre cómo intentar reparar una pérdida total. Y esa es la pregunta del millón. Cuando le quitan la vida a alguien, ¿qué significa realmente hacer justicia? Pues en 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se topó de frente con este dilema, y la respuesta que dio marcó un antes y un después que todavía se siente hoy. Para entender bien la decisión de la Corte, primero tenemos que viajar en el tiempo, al evento que lo empezó todo, una masacre que dejó una herida profundísima en la comunidad saramaka. Todo pasó el último día de 1987. Un grupo de militares de Surinam detuvo a más de 20 hombres cimarrones que no estaban armados. A pesar de que el líder de su aldea les dijo que eran civiles, los soldados se llevaron a 7 de ellos. Poco después, en un lugar llamado Tiongalangapasi, mataron a 6. Solo uno, conocido como Asaid, logró escapar, pero estaba heridísimo. Días después, gente de su aldea lo encontró junto a los cuerpos de sus compañeros, y aunque lograron llevarlo a un hospital, él también murió, convirtiéndose en la 7ª víctima. Los documentos de la Corte, la verdad, no se andan con rodeos sobre lo brutal que fue la escena. Este testimonio, que vino del único sobreviviente justo antes de morir, pinta un cuadro horrible que deja clarísima la crueldad de los asesinatos y el sufrimiento que causaron, no solo a ellos, sino a toda su gente. Es importante que no se olviden sus nombres. Eran miembros del pueblo saramaka, descendientes de africanos que huyeron de la esclavitud. Entre ellos había un chavo de apenas 15 años, 7 vidas, así nomás, terminadas por soldados del estado de Surinam. El caso, pues, llegó hasta la Corte Interamericana. Y justo cuando todo el mundo se preparaba para una batalla legal larguísima para probar que el Estado era culpable, pasó algo que lo cambió absolutamente todo. De repente, en un giro que nadie vio venir, Surinam admitió su responsabilidad. El nuevo gobierno, que era democrático, quería deslindarse de las cosas terribles que había hecho el régimen anterior. Así que aceptó los hechos. Y esto, claro, le dio una vuelta de 180 grados al juicio. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Como ya habían aceptado la culpa, la Corte ya no tenía que decidir si eran culpables o no. Su chamba se volvió muchísimo más difícil. Ahora tenían que definir qué significaba justicia en términos de reparación. O sea, ¿cómo le pones un precio a la vida de 7 personas? ¿Cómo ayudas a sanar a toda una comunidad? Aquí es donde el caso se pone de verdad fascinante, no solo desde el punto de vista legal, sino también cultural. Para decidir a quién se le tenía que dar una compensación, la Corte tuvo que meterse a navegar entre dos mundos, dos sistemas de leyes que no tenían nada que ver. Y bueno, aquí chocaron dos maneras de ver el mundo. Por un lado, la comisión, que representaba a las víctimas, decía que se tenía que respetar la costumbre saramaka, que es matrilineal y donde un hombre puede tener varias esposas. Para ellos, la familia la definen los lazos de la comunidad, no un papelito del gobierno. Pero por el otro lado, Surinam decía, Nanay, solo las familias que yo reconozco en mi Código Civil, o sea, esposas e hijos registrados, tienen derecho a algo. Entonces, todo el asunto giraba en torno a una palabra legal clave, sucesor. Quién entraba en esa definición iba a determinar quién recibía la lana. La gran pregunta para la Corte era, ¿qué ley aplicamos? ¿La del Estado que cometió el crimen o la ley cultural de las víctimas? Al final, la Corte tomó una decisión muy inteligente. Hizo una distinción. Separó a los sucesores directos, o sea, esposas, hijos y padres, de otros dependientes. Para los sucesores, la Corte dijo, damos por hecho que sufrieron un daño, y les dio la compensación. Pero para otros familiares, como tíos o ancianos de la comunidad, les pidió pruebas de que dependían económicamente de las víctimas. Pruebas que, por cómo vivía la comunidad, era casi imposible conseguir. Así que esas reclamaciones, pues, no procedieron. Bien, una vez que la Corte decidió a quién compensar, venía la otra gran pregunta, ¿cómo hacerlo? Y aquí es donde su solución fue de verdad innovadora, porque fue mucho más allá de simplemente firmar un cheque. Ok, hablemos de números. El monto total de la compensación se fijó en $453,102. Y no fue una cifra al azar, Se calculó con mucho cuidado, pensando en los ingresos que las víctimas ya no iban a generar y en todo el daño moral que se causó. Pero, y esto es clave, la Corte entendió perfecto que la justicia no es nada más dinero. Su idea de reparación tenía 3 partes. Primero, sí, la compensación económica. Segundo, y súper importante, medidas que no eran dinero. Le ordenó a Surinam reabrir la escuela y la clínica de la aldea de las víctimas. Con esto reconoció que el daño no fue solo a personas, sino a toda la comunidad.
Y tercero, reconoció el derecho de las familias a enterrar a sus muertos, ordenándole al Estado que hiciera todo lo posible por encontrar los cuerpos. Pero esperen, que ahí no acabó la cosa. Para asegurarse de que el dinero de verdad le llegara a las familias y les sirviera, sobre todo a los niños, la Corte ordenó crear una fundación independiente y un fondo fiduciario. Esta estructura se diseñó para proteger la lana de que se manejara mal y para garantizar que se usara para la educación y el bienestar de la gente a largo plazo. Una solución súper práctica y la verdad con muchísima visión. Ahora, ¿cómo se repartió ese dinero? Pues la Corte también pensó en eso y sacó una fórmula muy clara. Para el daño material, 2/3 partes iban para los hijos y 1/3 parte para las esposas. Y para el daño moral, la mitad era para los hijos, 1/4 parte para las esposas y otra 1/4 parte para los papás de las víctimas. O sea, se ve el intento de balancear las necesidades de todos los que sufrieron con esta tragedia. Y bueno, aunque este fallo ya tiene sus buenos 30 años, su impacto y lo que significa siguen siendo gigantes, sobre todo cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. A ver, lo más importante de todo esto es el mensaje que mandó la Corte Interamericana. Al decidir que iba a usar las costumbres aramacas para definir qué es una familia, le dijo al mundo que el derecho internacional no puede ignorar la realidad cultural de la gente que busca justicia. Prácticamente le dijo a Surinam, tu ley civil no es la única que vale aquí. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que la justicia de verdad necesita soluciones creativas, que vean el daño a la comunidad, no solo a los individuos. Segundo, que las leyes internacionales sí se pueden doblar un poquito para respetar la diversidad cultural. Y por último, que aunque parezca imposible, la rendición de cuentas se puede lograr. Ah, y un dato increíble. La Corte de plano desechó un tratado viejísimo de 1762 que Surinam quería usar porque tenía cláusulas sobre esclavitud que van en contra de las normas más básicas del derecho de hoy. Y con esto cerramos, volviendo a la pregunta del principio. El caso Alouetoe no les devolvió la vida a esos 7 hombres. Ninguna sentencia podría hacerlo. Pero sí ofreció una forma de reparar que reconoció su humanidad, que validó su cultura y que buscó sanar a su comunidad. Y a lo mejor la justicia no puede restaurar, pero sí puede ayudar a reconstruir. Y eso al final deja un legado de esperanza en la búsqueda de una justicia que sea mucho más profunda y que de verdad signifique algo.